señor rector de la Universidad de Oviedo, señora presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana, señor alcalde, Carlos de Narcea, señores directores y secretario de los cursos, collazos todos. Préstame en forma que la mi primera intervención en lengua asturiana como consellera de Educación de Universidades tenga como marco este incomparable aula magna de la nuestra universidad, que tantos años está en mi casa, y sería además para celebrar el éxito, otra vegada más, de la Universidad Asturiana de Verano, la UABRA. Deixaime, antes de nada, reiterar os meus disculpes por non poder asistir a la xornada inaugural, ya en el pasado mes de agosto, y el mío deseo encontraros en Cangas de Narcea el próximo verano. Y ya que la UABRA, más que nunca, llega que é moi necesario. Hai realidades incuestionables que non se nos escapen a aire. Así, en el pasado curso escolar, casi 300 profesionales pusieron escuela de lengua asturiana, con más de 18.000 escolinos en primaria y casi 4.000 en la educación secundaria y bachillerato. Esa es la realidad, la que tenemos y por la que debemos tener el procuro de mantenerla y mejorarla siempre que sea posible. Una de las maneras de agamar la calidad necesaria para estos estalles es a través de la UABRA, una herramienta a disposición de los profesionales de la lengua asturiana y producto del consenso y el empeño, como decía la presidenta, de 4 instituciones enfocadas en un proyecto ambicioso y realista a los que todos debemos estar enormemente agradecidos. Por un lado, la Academia de la Lengua Asturiana, uno de los muérdagos con competencias en la organización de actividades y formación permanente del profesorado, como así lo tiene bien demostrado a lo largo de las 29 ediciones que llevan este proyecto. A la sobera, la Universidad de Oviedo da el sofito necesario para que la UABRA tea encomenada al estudio de una realidad social y cultural de Asturias, haciendo del asturiano un preseo de comunicación. En este camino, la Consellería de Educación y Universidades, institución a la que represento, tiene a bien suscitar iniciativas como la que ahora apreciamos, donde se afonda en el estudio de la lengua asturiana y donde hay una especial sensibilidad por la lengua asturiana a través del programa de capacitación para el profesorado de la zona, un procuro empoquinado desde esta consellería. Y, como no, la UABRA no sería lo mismo de no ser por el foto y la responsabilidad del Ayuntamiento de Cangas de Narcea, que ponga a disposición de esta sierra cuantos servicios tienen de sus manes, haciendo que estos cursos sean parte del grano de Cangas de Narcea. 4 instituciones, entonces, que traballen en comuña con la intensidad que requiere el rigor de un enfoque tan digno como el de permedrar la lengua asturiana. Y ese será el empeño de nos, un traballo con pasos curtios pero seguros, con mucho optimismo, con ganes y con abondo compromiso. Quiero también ahora felicitar al profesorado y a las personas que participaron en la UABRA de este año y animaros a seguir haciéndolo en los próximos convocatorios. Sabemos que el trabajo y la dedicación de Güell no se rebalde y que en un tiempo siempre tendrán la su recompensa. No quiero que sean las mías palabras en sí, compartir con todos vosotros los versos de una gran valdesana que dice: a la amanecida, cuando la luz despierta, inda con sueño, abro la ventana. Ya lo que ven mis huellos parece siempre nuevo. Estreno la mirada en cada amanecida desde la no ventana. A mí nada más me queda pediros que os asoméis conmigo a esa ventana, que de xuro va a deixaros un futuro más nuevo y prometedor con la lengua asturiana. Muchas gracias.